nos trae la noticia el día de hoy? Ha llegado. Bueno, esperemos que ahorita no la traiga. Muy bien. No sé dónde será, si te cae. Muy bien, vamos a ver. Entonces de una vez asignemos en la próxima, digamos en Santiago, Jaime Castro. Listo, tú no la traes el miércoles, muy bien. Nos vamos entrando un poquito más al tema de ir entendiendo cómo esa estrategia la vamos volviendo un poco más tangible. Y en este tema de ser más tangible, empezamos a considerar y analizar cómo está el poder en el mercado. El tema del servicio social, apenas tengo 2 grupos, ustedes son como 30, deben salir por ahí unos 5 o 6 grupos, para que recuerden el grupo de trabajo. Mentalmente, está el grupo con quienes no ha llegado a ese poder todavía. Muy bien. Bueno, entonces, hablando de concentración del mercado, a nosotros nos interesa saber el mercado que está concentrado es para qué. Para saber el poder que nosotros podemos tener o para saber de qué forma el mercado puede ser influido de manera positiva o de manera negativa. Buenos días, ¿cómo están? Cuando nosotros analizamos el mercado y cuando nosotros estamos mirando todo el componente estratégico de una organización, uno de los temas que nos interesa conocer es cuál es la facilidad de entrada. Cuando hablamos de la facilidad de entrada, básicamente uno de los temas que nosotros empezamos a darle fuerza aquí que básicamente, y eso lo estarán viendo un poco más adelante, pero la entrada a todo lo que son las fuerzas competitivas de Porter. Que lo que nosotros miramos es cuál es la intensidad de competidores y en la medida que la intensidad de los competidores sea alta, lo que nosotros estamos empezando a ver es que estaremos manejando márgenes pequeños. Al manejar márgenes pequeños, pues obviamente tenemos nosotros que estar mirando un tema de eficiencia, pero eso era lo que nosotros veíamos, de liderazgo de costos, diferenciación, enfoque y crecimiento. Estamos mirando también la posibilidad de que existan nuevos entrantes o no. Cuando existen nuevos entrantes, es decir, nuevas empresas ingresando al mercado donde nosotros estamos, pues eso también va a conllevar, o eso va a implicar a que los márgenes que también nosotros vamos a tener van también a bajar. ¿Listo? También debemos entender esos productos sustitutos, qué tan sustitutos son y qué tan factible es que una persona diga voy a consumir este otro producto
en vez de consumir el producto que originalmente estoy consumiendo. ¡Uy! ¡Por Dios! Mucho gusto, hombre. ¿Bien o no? Bien, bien. Está bien. Él nos dice que viene 2 veces al mes. Bienvenido, bienvenido. Qué suerte. Entonces, en la medida que nosotros también analizamos los productos sustitutos, qué tan factible es que un cliente, ya sea por un tema económico o ya sea por otro tipo de razones, diga voy a consumir un producto que no es igual, pero que puede generar un beneficio de estímulo similar. Cambiar el café por el té, es un ejemplo. Dime cuál no entiendes, tranquilo, yo te traduzco. Nuevos entrantes, intensidad competidores, productos sustitutos. No hay problema, usted me dice ni el mismo. ¿Qué también debemos entender nosotros? ¿Cuál es la fuerza que tienen los proveedores y la fuerza que tienen los clientes? ¿Qué quiere decir la fuerza de los proveedores y qué quiere decir la fuerza de los clientes que imponen las condiciones del mercado? ¿Sí? Y eso no lo dice solo para las empresas grandes, no. Para cualquier tipo de empresa. ¿En qué momento y en la medida que tú vas creciendo? Por eso es que nosotros hacíamos un tema de diagnóstico financiero en unas clases, que nosotros decíamos, venga, ¿cuál es el poder y yo cómo puedo ir diciendo que tengo cierto poder? En la medida que yo empiezo a decir que yo voy creciendo en ventas, yo puedo ser un poco más interesante para proveedores. ¿Sí? Cuando yo digo que puedo ser un poco más interesante para proveedores, puedo estar empezando a colocar unas condiciones a mis proveedores muy diferentes. ¿Sí? O es el cliente el que tiene la fuerza, o es el cliente el que tiene el poder. ¿Sí? Entonces todo esto nos dice, cuando empezamos a colocar todo eso, lo encerramos en un contexto competitivo, empezamos a mirar por qué es tan importante la competencia perfecta. ¿Y por qué la competencia perfecta es importante? Porque permite que, pues obviamente existe una creatividad, implica que hay un valor agregado para las organizaciones, implica que las empresas tienen la posibilidad de encontrar unas eficiencias de manera clara y transparente y no simplemente es porque hay, llamémoslo así, una mano invisible, un poder invisible en el mercado que no permite en ningún momento que yo pueda generar un crecimiento. Muy bien. ¿Ya nos llegó la persona a la noticia? No. Ahí llegó. Sí. De la mitad a la principal sale a los clientes. Inclusive lo que podemos mirar es que técnicamente todo tiene es doble vía, ¿sí? Inclusive, mira, ya que me hacen la pregunta, haciendo un poco de spoiler, nos voy a dar un ejemplo. Éxito y Nestlé, ¿sí? Éxito está en un mercado altamente competido, ¿cierto? Es una intensidad grandísima, ¿cierto? Pues no solo están los grandes minoristas, sino podemos hablar de las tiendas de barrio y demás. Aquí está Nestlé. ¿Quién tiene más fuerza, Nestlé o el Éxito? ¿Ustedes qué creen? Nestlé. El Éxito es así, Nestlé es así, ¿sí? Inclusive hace más o menos unos 10 años, no, más, por ahí unos 15 años, cuando el Éxito empezó su proceso de transformación y de relacionamiento con los clientes, antes el Éxito era muy paternalista, ¿cierto? Entonces llegaban los proveedores, tranquilo, yo te pago la otra semana o te pago en un mes, ¿sí? Después empezó y lo compraron el grupo Casino y llegó y dijo, no, espérate que tenemos que competir con un mercado. Entonces, ¿qué dice? No, a los proveedores hay que pagarles por a 60 días, perdón, inclusive a 90, ¿sí? O ampliando. ¿Para qué? ¿Qué hace? Recuerden que lo que hace el Éxito de los minoristas, ellos sobreviven y ellos crecen por esta ecuación. ¿Listo? Esa es la ecuación de ellos. Y entre más, recuerden que cuentas por cobrar es cero y meter unos de ellos, y ellos básicamente entre más se demoren en pagarle a los proveedores, está bien, ¿cierto? Y eso no es ilegal. Pero entonces empieza el Éxito a decir, no, espérate, vamos a cambiar, y entonces ya tenemos que alargar el periodo de proveedores. Entonces, pues inclusive muchas personas colocaron el grito en el cielo, Entonces llegó en su momento Nestlé y dijo, no, espérate, a mí esas condiciones que usted me está pidiendo no me sirven. Entonces no le vendo. Entonces Nestlé llegó en su momento y dijo,
Ah, no, entonces no venden el éxito. Igual arreglaron amistosamente, pero hay que nos muestra que hay unas personas que son más grandes y más poderosas que implican y colocan unas condiciones. Vamos al otro ejemplo. Panelitas Copelia, riquísimas con leche, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes las panelitas no te gustan? Ay, no. Ah, bueno. Está bien, no tengo que cambiar. Entonces, las panelitas Copelia, que algunos nos gustan, otros no. No, está bien, eso en la vida, eso. Ahorita ya nos dan la noticia. ¿Qué pasa? ¿Qué poder tiene panelitas Copelia frente al éxito? Ninguno. Correcto. Entonces ahí es donde uno empieza a ver, y esto es muy interesante porque es que uno puede también saber, no es malo tener poder, solo que lo tienes. Entonces eso también te genera un tema de relacionamiento. Entonces, ¿qué le toca a Panelitas Copelia? Panelitas Copelia en su momento, entonces llega a decir, no, espérate, me toca así, sí señor, hágale, usted va a hacer una promoción y necesita unos productos, adelante, diferentes, excelentes. Cuando yo voy creciendo y voy empezando a tener un ritmo, y por eso uno de los temas que dice es, tú tienes que estar mirando el árbol, pero también tienes que estar mirando todo el bosque, porque no es lo mismo que tú vendas, no sé, 10 unidades de un producto o un servicio a un proveedor, y en el año ya no son 10, sino que son 120, mira, es que donde el año ya te estoy vendiendo, o sea, venga, empiecen a dar unas condiciones diferentes. Y esto es lo que nos empieza a mostrar todas las fuerzas competitivas de deporte, que las veremos más adelante. Entonces, ¿por qué va surgiendo la concentración de mercados? La concentración de mercados va surgiendo por diferentes razones. Por la innovación y por las economías de escala. ¿Qué quiere decir por la innovación y las economías de escala? Va creándose que en la medida que tú empiezas a tener unos desarrollos tecnológicos, o en la medida que tú empiezas a generar llamémoslo así, unos nuevos descubrimientos, porque en la medida que tú has tenido también patentes y demás, tú logras generar, llamémoslo así, una capacidad, una diferenciación tal que tú puedes colocar ciertas condiciones en el mercado, ¿sí? Por eso uno de los temas donde uno está buscando es cómo yo voy generando una matriz de valor que me lleve a que yo estoy identificando cuál es la concentración del mercado. Sin embargo, aunque exista esa concentración del mercado, yo soy capaz de tener ciertos componentes que me permiten competir. ¿Y qué nos quiere decir esta ecuación de valor? Y es qué me hace diferente, cuáles son los diferenciales y cuáles los clientes quieren pagar por ellos. Si ustedes me preguntan, yo qué es lo que veo en las empresas ahora, particularmente las nuevas empresas, y por qué hay tanto interés o por qué hay tanto emprendimiento y demás, por un tema de que estamos en una economía de nicho. ¿Qué quiere decir una economía de nicho? Y nos quiere decir que vamos encontrando y vamos logrando alcanzar ciertos gaps, o vamos logrando meternos en ciertos rincones o en ciertos nichos de mercado que me permiten ser competitivo. Lo otro es básicamente que hay una tendencia de las empresas grandes a crecer de una manera natural, ¿cierto? ¿Qué nos han dicho? Que la razón corriente es buena desde cuándo? Desde uno, ¿cierto? Depende, ¿cierto? En una empresa grande, pues desde uno es bueno, pero en una empresa pequeña, uno es una cosa donde uno está muy expuesto. Entonces, por eso es que uno dice, cuando va haciendo el semáforo de los indicadores, que para empresas PYME, la razón corriente mínimamente es de 1.3. ¿Por qué? Porque la empresa PYME está mucho más expuesta a que los clientes se le demoren más en pagar, pero los proveedores, los clientes se demoran más en pagar, pero los proveedores le dicen inmediato. Entonces ahí es donde yo digo que esa razón corriente tiene que ser un poco más alta, ¿cierto? Entonces las empresas grandes, de manera, llamémoslo así, sin hacer el gran esfuerzo, aunque pues obviamente cuando usted se queda dormido durante mucho tiempo, eso hace que otros lo pasen. Pero entonces las empresas grandes empiezan ella misma a crear
riqueza a partir de la misma riqueza que ella tiene. Por eso las personas que son extremadamente ricas no trabajan y cada vez tienen más dinero. ¿Cómo? El dinero se va él mismo multiplicando después de cierta medida. Y lo otro es que también el poder de mercado nos va diciendo que estas empresas van teniendo una posibilidad de ir generando un nuevo valor en la medida que van cambiando nuevos comportamientos o van generando nuevos comportamientos desde adentro que hacen que la anterior empresa, por así decirlo, vaya desapareciendo. Muy bien, caballero, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Cuéntenos, ¿puedo ver? La noticia que busqué es porque las bolsas latinas resisten al efecto Trump y registran buenos rendimientos. Interesante, cuéntanos. Entonces, pues, o sea, la noticia nos habla más que todo que a pesar del retorno de Trump a la presidencia de Estados Unidos, aún las bolsas como que tienen cierto efecto a no opacarse, por decirlo así. Entonces la noticia me da como un ejemplo en Colombia y un ejemplo en Chile y México. Entonces, por ejemplo, en el caso de Colombia, se ve que el mercado pues, local se ha visto beneficiado por una mejora en el ciclo crediticio, altos rendimientos por dividendos y como expectativas en torno a un cambio de presidente federal en 2023. Y en cuanto a Chile y México, pues habla de que el eventual impacto de las medidas arancelarias no ha logrado afectar el desempeño bursátil de sus bolsas. Muy bien, porque hay otros temas y uno de los que diría es un proceso de proteccionismo de Estados Unidos hace que finalmente pues ellos sean también unos primeros afectados porque hay unos temas inflacionarios, ¿sí? Frente a lo que nos dice el compañero hay algo interesante y por eso es bueno uno estar, yo creo que uno tiene que tener, y es una reflexión más personal, cuando uno quiere mirar la situación de su país, mira a periódicos también extranjeros, porque también yo creo que tiene otra mirada, porque hay menos pasión, por así decirlo. Salió la semana pasada un artículo muy fuerte de Bloomberg, sobre todo Colombia, que se lo recomiendo que lo lean, ¿sí? Que es interesante porque va viendo, bueno, es que estamos ya preparándonos a un tema de ya elecciones, y ya vemos los movimientos actuales que nos generan un tema de elecciones. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, el poder de mercado, ¿qué nos va diciendo? Nos va diciendo si tenemos capacidad de tener alguna influencia dentro del mercado y cómo se va generando ese poder o esa concentración de mercado en una pérdida de la eficiencia. ¿Qué hace esa pérdida de la eficiencia? Hace que finalmente se generen ciertas estructuras que uno empieza a generar como explicaciones y después cuando avanza una parte matemática lo entiendes. ¿Sí? Y es lo siguiente. Si ustedes empiezan a ver, la mayoría de las empresas colombianas que cotizan en bolsa de valores ni siquiera tienen un rendimiento por encima del costo de capital. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo eso puede ser posible? ¿Cierto? Y eso es uno de los temas, y eso es un tema muy duro y muy doloroso. ¿Por qué? Porque es que uno dice, bueno, entonces, ¿cómo así que yo estoy invirtiendo el dinero y eso ni siquiera da para que pues, se genere un rendimiento o de una creación de valor? Y entonces las explicaciones vienen es que también las empresas empiezan a ser tan grandes que empezamos a tener una falta de eficiencia y empiezan a existir inclusive componentes que hacen que la empresa como empresa no tenga una, llamémoslo así, como un comportamiento a cómo puedo generar más valor y también cómo puedo generar un mayor rendimiento para mis accionistas. ¿Qué pasa también y por qué se va generando esa concentración de mercado? Se va generando por un tema de que no todas las empresas tienen la misma posibilidad de tener acceso a las tecnologías, ¿sí? Y la tecnología como tecnología es un elemento competitivo, ¿sí? Elemento competitivo. También, y ahí no lo tengo, en los temas de endeudamiento y en los temas de riesgo de las personas que toman la decisión. ¿Por qué? Hay empresas, uno de los grandes componentes o los factores también explicativos que encuentro yo para que mucha empresa pyme
no puede ir creciendo a los ritmos que pudiese ir creciendo, es porque ya ella tiene miedo de factores exógenos. ¿Y cuáles son los factores exógenos? Le da miedo el endeudamiento. ¿Sí? Porque usted dice, ay, de pronto no lo puedo pagar. Pero ¿qué pasa? Y aquí viene también algo con finanzas personales para ustedes, chicos. ¿A quién de ustedes le gusta la deuda? Uno, dos, y por favor, deben amar la deuda. Sí, la deuda es importante, no es nada malo, pero ojo con la deuda. Y ahí es donde cometen un error también las pymes. Y piensen ustedes como si fueran una empresa, ¿listo? Quiero un endeudamiento y un endeudamiento. Ojo, ¿qué es mejor? Vamos a ver un tema de finanzas personales. Aquí en 2 minuticos que abrimos un paréntesis. ¿Pagar a cuota o a plazo? O sea, cuando usted tiene tiene eso de los créditos y quiere abonar. Si no tiene la deuda, pagar. Al inicio, Depende de los ingresos. Depende de los ingresos, La depende de la capacidad que casa. para pagar. Depende del bolsillo. ¿Sí? Yo lo que primero digo es, financiera y matemáticamente hablando, lo mejor es a plazo, porque a plazo pagas menos intereses. ¿Sí? Pero la matemática es muy bonita y la calidad es otra. ¿En qué sentido? Yo también le dice a las empresas, no se despeluque por pagar rápido. Si usted ya creó un crédito y que ese crédito lo está apuntando para tener un bien de larga duración, que para eso deben existir los créditos, demórese todo lo que se tiene que demorar. Inclusive yo diría, no prepague. ¿Cómo hay que no prepague? No, en vez de evitar prepagar, empieza a generar un ahorro. Entonces la empresa también va generando que eventualmente el crédito desaparece y al final tú quedas con un ahorro. ¿Qué pasa cuando tú te aceleras o quieres pagar demasiado rápido? Al final terminas sin la deuda, terminas sin ahorro y después necesitas otro crédito inclusive mucho mayor. ¿Sí? ¿Y qué pasa muchas veces? Porque entonces nosotros queremos pagar rapidito, ¿cierto? Entonces queremos pagar rapidito, entonces ¿qué empezamos? Indirectamente a comprometer la liquidez de la empresa. Y entonces tú te das cuenta que empiezas a pedir un crédito y tapas un crédito con otro crédito, que es lo que llamas juego de Ponzi. Y en finanzas personales me he encontrado personas que inclusive tienen un sobreendeudamiento, inclusive ya no tienen líneas de crédito. ¿Por qué? Porque terminaron endeudándose con créditos de corto plazo. Ejemplo, empezaron a pedir una tarjeta de crédito, después le pidieron otra tarjeta de crédito a otro banco, después le pidieron otra tarjeta de crédito a otro banco, y te quedaste literalmente en ese hueco. ¿Cómo sale uno de ese hueco? Empieza uno a decir, y hay unas estrategias, y uno también se lo dice a las empresas. Hay 3 tipos de estrategias para disminuir cuando tú estás sobreendeudado. ¿Sí? Lo primero hay que cortar gastos, sí, es cierto. ¿Cómo nos volvemos más óptimos? Pero también empezamos a decir que antes de vender activos hay que hacer un proceso de negociación con los bancos. Entonces uno de los primeros métodos estrategias es lo que llama, por ejemplo, el método bola de nieve. Y es, empieza a pagar un poquito más de esos créditos más chiquitos, para que ya cuando menos piense en la vuelta de unos años o en la vuelta de unos meses ya no tengas 10 créditos, sino que tengas 8. ¿Sí? También la administración de los créditos es importante, no empiezas por los créditos más chiquitos. Segundo, método avalancha. Bueno, empieza a pagar un poquito más de aquellos créditos que tengan una más alta tasa de interés. O 3, es el método tsunami, paga primero esas deudas que más dolor de cabeza te dan, no te quitan un familiar o un pagadiario o más, ¿cierto? Y en ese orden, sí. O uno escoge una de las 3. Tú escoges una de las 3. Lo importante es que disminuyas el endeudamiento. En finanzas personales, cuando usted más del 40% del dinero que usted gana se le va para pago de deudas, o que estás llegando a un sobreendeudamiento. Bien, 40%. Y en empresas tú dices que por encima del 60%. ¿Sí? Cuando la empresa tiene más de un 60% comprometido, tiene todo lo que ustedes conocen como nivel de endeudamiento, ese nivel de endeudamiento le da el 60%, ojo que la empresa también está sobreendeudada. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tú estás sobreendeudado? Ya, obviamente uno ya está diciendo cómo voy a hacer para pagar la cuota. ¿Sí? Pero el endeudamiento es importante. El endeudamiento es necesario. Ese 60% es con respecto a las No, tú lo que estás haciendo estás comparando activo frente al pasivo. Sí, porque ahí está todo lo que tiene que ver con los endeudamientos. Entonces,
Volviendo acá, y es la estructura del endeudamiento. ¿Sí? Y ojo con la estructura del endeudamiento porque yo debo estar mirando. Recuerden que hay dos personas, tres personas que son muy importantes en una empresa. Todas son muy importantes, pero hay tres que se vuelven muy esenciales. El contador, ¿por qué? Porque se necesita que el contador le haga bien el asunto, le ponga a pagar los impuestos que son, que envíe los medios magnéticos en los momentos que son y no te meta en un problema con la DIAN. Segundo, necesitas un buen abogado. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una empresa, pues obviamente es como si uno tuviera aquí un letrero donde dice demándame porque tengo empresa, pero pues uno nunca sabe cuándo va a llegar. Necesita que le revisen contratos, necesita un tema de, por ejemplo, cuando tiene que hacer un proceso disciplinario a un empleado, demás. Y tres, debes conocer quién es el gerente del banco, de la sucursal del banco cerquita a ti. ¿Por qué? Porque usted necesita saber cuando hay un buen endeudamiento, cuando hay unas buenas tasas, una posible inversión. Y hay diferentes tipos de líneas de crédito. Hay una línea de crédito que las pymes particularmente abusan mucho y es los créditos de tesorería. Pues ¿qué son los créditos de tesorería? Son créditos a 3 años, que 3 años es muy poquito plazo. ¿Sí? Entonces yo a las empresas, inclusive cuando están sobreendeudadas, lo que hago es, lo primero que yo hago es le empiezo a marcar una línea de tiempo y yo, venga, lo primero que vamos a hacer, vamos a fijar todas las deudas. ¿Sí? Entonces tenemos deuda 1, deuda 2, deuda 3, deuda 4, ¿sí? Etcétera, deuda N. Entonces resulta que esta tiene una duración de, le falta 3 meses. Hasta le falta 3 meses para terminar. Hasta le falta 2 años. Hasta le falta, llamémoslo así, 18 meses. Y hasta le falta 3 años y demás. Entonces, cuando la empresa está teniendo un problema de liquidez, que es uno de los grandes temas, si ustedes me preguntan, yo soy fanático de la liquidez, se los decía en algún momento dado, entonces yo necesito que tengan la tranquilidad de que voy a poder pagar esas deudas que tengo en el corto plazo. Entonces yo a las empresas que les digo, venga, olvídense de esto un momentico, vamos a negociar con un banco y los pongo a hacer todas las consultas para los diferentes bancos. Necesito un crédito de 60 meses, ¿sí? No de 36, lo necesito un crédito de 60 meses. Y no importa que esa se vaya a terminar en 3 meses, a mí no me importa eso. Lo que necesito es bajar todo lo que usted está pagando mensualmente y bajarlo un porcentaje significativo, ¿sí? Para que se empiece a respirar. Porque entonces lo primero que te dicen, no, es que voy a pagar un montón de intereses y lo que yo necesito es que tú puedas seguir cada mes creando valor. ¿Y cómo creas valor? Teniendo la capacidad de poder pagar tus proveedores, inclusive el dinero que tú te vas a ahorrar aquí lo puedes poner a trabajar. Entonces la capacidad de endeudamiento también se vuelve un factor explicativo porque se genera una intensificación en concentración de mercado. Señora. ¿No podría hacer para Sí, inclusive tú empiezas a negociar con los bancos. ¿Sí? Y hay algo muy interesante, una de las figuras que negociamos el año pasado en una empresa fue un swap de intereses. Que lo que dijimos es, porque ellos normalmente los créditos a nivel corporativo te lo ponen en una tasa variable, nivel. Entonces uno le dice, no, espérate, necesito una tasa fija. Entonces para generar una tasa fija te hacen un swap de intereses y es un derivado donde dice, listo, está bien, vamos a firmar un documento donde tú aceptas tener un instrumento financiero derivado y vamos a tener la tasa fija. El único problema de ese crédito de swap de intereses es que tú no puedes pagar la deuda antes del tiempo porque te recalculan, ¿sí? Pero igual te dan una tasa significativamente muy baja, ¿sí? Inclusive nosotros negociamos el año pasado una tasa y estaba cerca del 1%, que en estos momentos todavía uno no ve las tasas. Inclusive pues para los que son créditos
corporativo la tasa puede estar en el 1,35, 1,4 más o menos. Pero si uno mantiene vendiendo o sea, literal, yo lo que hago es, para ganarme cierto tiempo, yo lo que también hago financieramente hablando y es vendo carteras, pero también las vendo en ciertos momentos, ¿cierto? Entonces yo llego y digo, aquí tengo que pagar, la vendo acá y para la primera cuota, que es por acá, me gano un mes o me gano 2 meses o qué sé yo. Claro, también hago esos juegos. Hago esos juegos en el sentido, y no peyorativo, en el tema de me genero una liquidez por un mes adicional y ese dinero lo pongo también a trabajar. Es decir, estos son los temas que uno tiene que estar viendo permanentemente, pero yo el año pasado inclusive, que fue un año particularmente complejo, en una empresa vendimos la cartera varias veces, no una ni dos, sino varias veces. Y eso es legal, no hay problema. Cuando se dice vender es que factoring, ¿ok? No, factoring es cuando, por ejemplo, tú tienes una cuenta por cobrar. Inclusive tenía una pyme que era muy graciosa porque el factoring es muy fácil. Usted que tiene un factoring, usted tiene una cuenta por cobrar, ¿sí? A un cliente, usted va al banco y le dice, ve, cómpreme esta factura no vencida. Entonces el banco o la empresa que se dedica al factoring te la compra, te da un porcentaje, ellos trabajan en un interés simple, ¿sí? En su momento era más o menos un 1,5% mensual. Y listo, eso es súper fácil. ¿Y qué pasa con el factoring? Técnicamente el factoring tiene un costo más alto que lo que sea inclusive en el endeudamiento. Pero vos puedes hacer el factoring. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es, yo tengo varias deudas. Entonces yo llego a otro banco o al mismo banco y le digo, venga, reestructúreme esto, o a otro banco le digo, venga, hágame el favor y cómpreme toda esta cartera. ¿Y qué es comprar toda esta cartera? O sea, tengo 1.000 millones, deme 1.000 millones y yo ya quedo con el endeudamiento con usted. Porque a los bancos les interesa que se endeuden con ellos, porque pues obviamente les genera los intereses por lo que ellos trabajan, ¿sí? Entonces, bueno, es endeudamiento. Traducción, recuerden obviamente tirando la moneda, ¿listo? A veces hay que arriesgarnos un poquito más, ¿sí? No tengan miedo al endeudamiento, no es malo. Ojo, en que se endeudan, y otra vez otro consejo de finanzas personales, pues eviten la emocionalidad en la compra, ¿cierto? Eviten decir, yo me compro esto porque lo merezco, para eso trabajo, para eso me quiebro el lomo. Cuando usted dice esas cosas es peligroso. Cuando usted es una persona muy emocional en las compras, no compre inmediatamente, desde 2 días y se vuelve a preguntar si realmente lo necesita. Y de pronto no lo necesita tanto y te evitas el guayabo financiero. ¿Listo? Muy bien. Cuando tenemos mucho capital, la economía de escala hace que yo empiece a ir ganando. También que voy aprendiendo y reduzco costos, y que hay unas empresas que tienen una mayor concentración en el mercado o empiezan a ir generando una mayor estabilidad. ¿Qué es la concentración de mercado? La concentración de mercado se refiere al número de empresas que participan en la producción o venta de un bien dentro del sector al que éste pertenece. En líneas generales, la concentración de mercado gira en torno a 2 factores: el número de empresas y su tamaño relativo. Así, un mercado estará más concentrado cuanto menor sea el número de empresas y mayor sea la diferencia entre sus tamaños. ¿Cómo se calcula la concentración de mercado? Para medir la concentración de mercado, se han elaborado una amplia cantidad de indicadores, llamados coloquialmente como índices de concentración, que identifican cómo se distribuye la cuota de mercado entre las diferentes empresas que componen un sector. Dentro de estos indicadores destaca el índice de Herfindahl y Hirschman. Este índice se calcula a partir de la suma de la participación o cuota de mercado al cuadrado de cada empresa dentro del sector que se quiere estudiar. El índice de Herfindahl y Hirschman puede expresarse como un valor entre el 0 y el 10.000, cuya interpretación es la que se expone a continuación. Si el IHH es inferior a 1000, se concluye que el mercado no está concentrado. Hablaríamos de competencia perfecta solo en el caso de que se acercara a 0. Si el indicador se encuentra entre 1000 y 1800, se considera un sector moderadamente concentrado. Y por último,
Si el IHH es superior a 1800, estamos ante un mercado fuertemente concentrado. Si llega a 10.000, estaríamos ante un monopolio, ya que esa empresa tendría el 100% de la cuota de mercado, y 100 al cuadrado es 10.000. Por ejemplo, imaginemos que en España el sector de la electricidad está formado por solo 4 empresas, cuyas cuotas de mercado son las siguientes. La primera tiene un 40% de cuota de mercado, la segunda un 30%, la tercera un 20% y por último la cuarta un 10%. Sabiendo los porcentajes, el siguiente paso es calcular sus cuadrados. Es decir, 40 al cuadrado serían 1600, 30 al cuadrado serían 900, 20 al cuadrado 400 y 10 al cuadrado 100. Ahora que hemos hecho esto, toca sumar todos los cuadrados. O sea, 1600 más 900 más 400 más 100. Lo que nos da que el índice de Herfindahl y Hirschman en este sector es de 3000. Hecho esto, para finalizar, podemos concluir que el sector de la electricidad en España está altamente concentrado, ya que 3000 es muy superior a 1800. Aparte de este índice, otros indicadores utilizados para medir la concentración son: número 1, recíproco del número de empresas. Este indicador es un sencillo método, donde solo se requiere el número de empresas participantes del mercado. Su fórmula es la siguiente: recíproco del número de empresas igual a 1 entre n, donde n es el número de empresas. El principal inconveniente de este indicador es que no incorpora información sobre el tamaño relativo de las empresas. De ahí que su utilidad quede reducida a determinados sectores donde las empresas son similares en tamaño. Número 2. Razón de concentración de K empresas. Este índice mide la suma acumulada de las mayores K empresas en relación con el producto total dentro de un mismo periodo. El índice presenta dos inconvenientes principales. El primero es que no refleja la totalidad del mercado, y el segundo es que no capturará los movimientos que se puedan producir en el futuro entre las empresas grandes que fueron incluidas en el índice. Es decir, la empresa más importante podría bajar hasta la tercera posición y el indicador quedaría igual. Su fórmula es la siguiente: TK igual al sumatorio de Q1 partido de QN, donde Q1 son las ventas de la empresa y QN son las ventas totales del mercado. Número 3. Índice de Lerner. Este índice se utiliza para calcular el poder que tiene una empresa sobre un mercado específico. Su fórmula es la siguiente: índice de Lerner es igual al precio menos el coste marginal dividido todo entre el precio, donde L es el índice de Lerner, P el precio y Cm el coste marginal. El valor obtenido irá de 0 a 1. De esta forma, un resultado cercano al 1 significa un gran poder de mercado y probablemente estaríamos ante una competencia monopolística. Por el contrario, un resultado cercano al 0 significa poco poder de mercado, lo que se traduce posiblemente en un mercado de competencia perfecta. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos más. Vale. Muy bien. Hagamos aquí que después me olvida decir. Samuel Aladino. Sí, muy bien. Alejandro Maya. Sí. Anita Bedoya. Y Carolina Bedoya. Pablo de Cancún. Listo. Santiago Buitrago. Jaime Castro. Super. Jimena Cifuentes. Tiziana. Valeria Duque. Joseph García. Santiago Giraldo. Cristina Gómez. Federico Grisales, Juan José Loaiza, Angie López, Juan José Martínez, Sara Montoya,
Valentina Moreno, Juan José Ospina, Miguel Osa, María Juliana Quintero, Juliana Ramírez, Juan David Rojas, María José, Wilmar, Jonathan, Santiago Villegas y María Camila Sosa. No me faltó nadie, ya todos están en lista, qué maravilla. ¿Cuáles son los efectos negativos de la concentración de mercado? Los efectos negativos de la concentración de mercado, que es un problema de pérdida de bienestar, va sucediendo pues obviamente la explicación de por qué al existir una concentración de mercado, y eso es lo que por ejemplo se habla en ciertas economías donde hay una concentración de poder, hace que solo un grupo pequeño de personas tengan los beneficios y los demás pues, veamos el caso de Venezuela. ¿Qué ha pasado con Venezuela y cuál es el salario mínimo de Venezuela? Costa Rica tiene un salario de $725, nosotros estamos en la posición 11 con $323, Venezuela $2.51 mes, ¿cierto? Y eso hace pues también que estamos hablando del salario mínimo. El salario mínimo es un componente bastante fundamental en las economías porque pues básicamente lo que demuestra un gran grueso de la población el poder que tienen para demandar productos y servicios del mercado. Por ejemplo, cuando vemos en Venezuela hay una concentración muy grande de poder y demás que hace que exista una pérdida de bienestar. El tema del monopolio, que ya lo hemos visto también, que hemos hablado, y es que se generan unas prácticas no éticas o competitivas. ¿Qué entendemos por cartelización, chicos? Cuando las empresas se asocian para distribuir el mercado. Sí, se ponen de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo, y eso no es libre competencia, ¿cierto? Pasó con el tema de los pañales, que me dolió pues porque particularmente mis hijos dejaron de utilizar pañales, salió de esa vaina. Pasó con el papel higiénico, con los cuadernos y otras industrias. ¿Y qué pasa? Pues básicamente se va generando y se crea una especie de monopolio de una manera indirecta y hay una menor presión competitiva. Usted va para este mercado, estos son los precios, sí, tíreme pasito, yo no le tiro duro y todos vamos ganando, pero los que ganan son realmente la empresa, no el cliente final. Existen monopolios naturales y también hay un interés de las empresas por crecer y en la medida que crecer se volverse monopolios, pero también hemos dicho que deben existir unos monopolios naturales, particularmente en bienes de primera necesidad como el agua, la energía y demás, ¿sí? Un ejemplo que nos ha dicho la historia, y por eso es importante la historia, porque hay que estudiar historia. El que no conoce la historia la repite muchas veces, ¿cierto? Entonces, Enron es uno de los claros ejemplos de por qué la energía, por qué los servicios públicos deben ser monopolios naturales. Le dieron la posibilidad a Enron de que la energía no fuera un monopolio estatal, sino que fuera un tema de mercado. ¿Qué buscan las empresas? Obviamente maximizar el recurso, ¿cierto? O buscar utilidades. ¿Qué hacían? Generaban unos cortes de energía, y cuando se tiene corte de energía pues va a pagar lo que sea por la energía, entonces los precios de energía subían, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, también deben existir unos monopolios naturales para mantener una dinámica de mercado y también porque hay unos altos costos allí. Entonces vamos con la concentración de cada empresa. Profe, yo quiero leer, adelante. No, me vamos a proteger sus garganticas.
Mide la suma acumulada de las mayores empresas, la sumatoria de incluir en relación con el producto total dentro del mismo periodo con su fuente. El índice presenta la desventaja de que no representa la totalidad del mercado y no capta si existen cambios en las empresas incluidas en el índice. La fórmula de cálculo es la siguiente: CK es igual a la sumatoria. Ya lo vamos a colocar. Yo digo que a veces las fórmulas son más reales de lo que son en la particularidad o en la vida real. Básicamente este es uno de los que uno más utiliza, es muy práctico. ¿Qué implica con eso? Tienes que estarlo calculando y recalculando muchas veces. ¿Por qué? Porque las ventas van cambiando, porque pues obviamente los competidores que van entrando y saliendo son pues bastante significativos durante un periodo, y también se genera un tema, y es que a veces la información no es tan clara. Por ejemplo, este indicador tiene un reto muy grande en Colombia, y es que muchas veces usted no tiene acceso a la información fidedigna de las empresas, ¿sí? En todo sentido. Entonces a veces las empresas dicen de más o dicen de menos. Muy bien. Entonces, vamos a bajar este taller 2, concentración de mercado, y lo vamos a ir haciendo entre todos, ¿sí? Lectura, no. Entonces tenemos 4 empresas o 5 empresas. Señor. ¿Sí? Las torres competitivas de deporte. Sí, señor. Federico, cuéntanos todo. No, es que te dice que obviamente hay muchos promotores, pero que cuando incrementan las ventas es como que los costos tienen mayor poder. No, tú puedes tener más, es cuando tú vas incrementando ventas, tú puedes tener mayor poder frente a los proveedores. ¿En qué sentido? Tú ya le dices que mira, yo ya no te estoy comprando, no sé, 10 millones, te estoy comprando 100 millones. Entonces, dame un descuento por lo que te estoy comprando, o dame plazo de pago. Eso es lo que uno hace particularmente cuando va creciendo. Con los clientes deberían ser más costos de algo. Con los clientes sí, es básicamente un proveedor tuyo, tú eres un cliente del proveedor, ¿sí? Entonces si lo miras desde el cliente, si yo por ejemplo soy el que te estoy diciendo, no, mira todo lo que he comprado durante el último mes, dame algunas alternativas o plazo de pago, tú como cliente tienes poder frente a tu proveedor. ¿Sí? Eso quiere decir que tú analizas eso, Federico, desde donde estés parando, desde donde sea tu relación. ¿Qué muestra la vida? Que en algunos momentos eres chiquito y en otros eres grande. Bien. Oye, tenemos entonces 4 empresas. Beauty Plus, que vende 450 millones de dólares. Tenemos Innovation Beauty, que vende 325. Tenemos Love Saloon, que vende 250. Tenemos Navy Beauty,
200 y otras tantas que venden 800. Lo primero que hay que hacer ahí simple es sumar el total de ventas. ¿Cuánto nos daría ese total de ventas? Ustedes me dicen. 2025. ¿Cuánto? 2025. 2025. Yo lo puedo calcular por un grupo de empresas, lo puedo calcular de nivel individual, 2025. ¿Sí? Entonces yo puedo mirar qué porcentaje es cada empresa. Aquí particularmente me están diciendo calcule sobre las 4 empresas más grandes. ¿Sí? Entonces me dice ¿cuánto es la sumatoria de esas 4 empresas? Usted no es que me dice. Esto me dice que son 1225. 1225. Entonces, 1225 sobre 2025 da 0,6049. entonces 60.49%. ¿Eso qué nos quiere decir? Si estamos mirando concentración de mercado, vemos un mercado altamente concentrado en 4 empresas, o lo vemos que es una competencia perfecta. Es un mercado concentrado. ¿Listo? Entonces uno puede hacer eso. Aquí nos están pidiendo para 4 empresas, pero también uno lo puede mirar qué porcentaje tiene la primera empresa y demás. Pero ahí lo que nos está diciendo para esto es que el coeficiente de concentración de cada empresa, lo que nos está diciendo es un mercado altamente concentrado, y estas 4 empresas tienen obviamente el poder dentro de, o de influir de manera positiva o negativa dentro del mercado. También lo puedo calcular, como les decía, para cada empresa. ¿Qué porcentaje es 450 de 2025? ¿Qué porcentaje es 450 de 2025? 22.22. 22.22. Este porcentaje es 16.1. 1.88. 1.88. 0.88. Y aquí ya se ve el 39.91. listo. Pero me está diciendo que 4 empresas, cuando uno empieza a decir que una empresa en particular o un mercado es concentrado, no hay per se una directriz clara, pero particularmente cuando uno lo está diciendo de una sola empresa tiene un poco más del 10% del mercado, ya usted empieza a decir que hay una concentración de mercado. ¿Sí? 10% es una cosa muy altísima. ¿Sí? Ya, entre el 1 y el 10, pues ya empezó a ver que hay una concentración moderada de mercado. Porque hay algo de una realidad, y uno no puede pensar que ojalá todo eso fuera por debajo del 5%. Sí, pero pues la realidad te está diciendo que normalmente va a existir una experiencia en el mercado, y esa experiencia en el mercado hace que existan empresas con mayor poder. Muy bien. ¿Quién nos quiere leer esto? Jaime.
sigla IHH, es una medición empleada en el estudio económico. Esta se centra en los niveles de concentración existentes en los mercados, es decir, el número de empresas que operan en los mismos y su capacidad de poder o de control en ellos. Es la suma de los cuadrados de la participación, porcentaje. El índice máximo es de 10.000 para un monopolio. Creo. Sí, sí, sí. IHH es igual a la sumatoria. Ya. Ahí nos quedó. Muy bien, entonces explante. Federico, hágale para que le ayude a Jaime ahí. Por la forma en que se define el IHH, se puede tomar valores entre 0 y 10.000. El valor mínimo correspondiente a una situación en la cual el mercado se divide entre un gran número de agentes económicos, cada uno de tamaño significativo. Muy bien. Vamos para esto. Rico, ¿cierto? Sí. Esta hora. No, Ferrero. Tiene que ver, no, creo que buena. No, el Ferrero es muy rico. Muy bien. Muy bien. Para este IHH, lo que vamos a hacer nosotros, cuando ya sabe la concentración, ¿no? Ya sabemos el poder de la participación en el mercado, entonces vamos a calcular la participación y la vamos a elevar al cuadrado. Esto se llama, pues la participación es SI. ¿Qué va a suceder? Para este IHH, por como lo hemos analizado, como lo vamos a entender, diferente al IHH normalizado que veremos a continuación, vamos a tomar estos números como si fueran números enteros, no porcentajes. Es decir, no vamos a tratar como 25%, sino 25%. ¿Sí? Entonces vamos a elevar 25 al cuadrado, 20 al cuadrado, 15 al cuadrado, 10 al cuadrado. El 25
400, 225. 225, 225, 225, 100, ¿cierto? ¿Y esto me da cuánto? 1800. 1800. ¿Cómo puedo interpretar ese 1800? Ese 1800 lo podemos interpretar. Recuerden que decían, recuerden el video, cuando es cero, competencia completamente perfecta. ¿Sí? Que eso uno lo va a encontrar muy difícil, ¿cierto? Siempre va a existir algún nivel de concentración, ¿cierto? Entonces uno dice que es una industria altamente competitiva cuando esté por debajo de 1000, ¿sí? Que es una industria competitiva cuando está por debajo de 1800, ahí estaría en el límite, una industria competitiva, pero cuando empieza a ser por encima de 1800, entre 1800 y 3000 nosotros decimos que es una industria moderadamente competitiva, ¿sí? Y por encima de 3000 empezamos nosotros a decir que es una industria con altos grados de concentración, ¿sí? Entre más llegue a 10.000 es una industria que nosotros estamos diciendo que es una industria monopolista. Sí, normalmente con relación a ventas. ¿Por qué? Porque el volumen de activos tiene sus particularidades. Sí, claro, acuerden que también tienen las diapositivas. Chicos, las diapositivas yo se las coloco aquí para que la tengan y lean. Estamos en la diapositiva 112 y me devuelvo un poco. Señor. Competencia es cuando están Entre 1800 y 3000 nosotros ya decimos que es moderadamente competitiva. ¿Sí? O sea, altamente competitiva por debajo de 1000. Llamémoslo competitiva entre 1800 y 3000. Perdón, entre 1000 y 1800, 1800 a 3000 moderadamente competitiva, por encima de 3000 con nivel de concentración. Que ya eres, o ya es el, llamamos así, el que está viendo esta información, el que tomó la decisión, ¿cierto? Pero por encima de 3000 ya para mí es un mercado concentrado. Muy bien. Tenemos el IHH normalizado. No, monopolio es cuando llegas a 10.000. Sí, pero tú dices mercado concentrado está por encima de 3.000. ¿Sí? Ya, entre más cerca de 10.000 esté, está más tendiente a monopolio. Listo. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo el IHH normalizado? Tome el IHH y hágale una pequeña variación. Lo primero es que el IHH normalizado sí trabaja los números como si fueran porcentajes, ¿sí? Entonces, lo que nos muestra este IHH es que vamos a sacar el SI cuadrado, pero el SI cuadrado lo sacamos directamente
como si fuera un porcentaje. Entonces 25% al cuadrado, esto nos da 0,0625. Creo que sí, esto nos da 0,004. Sí, punto 4. Esto es lo mismo pero con porcentaje. Entonces, ¿esto qué nos da? ¿Listo? ¿Qué pasa? Ya tengo el H, ¿cierto? Esto se convertiría en lo que conocemos como el H. Entonces vamos a hacer el IHH normalizado. Entonces sería H, que sería entonces punto 18 menos 1 sobre N, la cantidad de empresas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 empresas sobre 1 sobre 1,6. Y esto me da 2 sobre 125. ¿Cuánto te da todo eso? 0,016. $0,016. Me dicen, entonces este IHH normalizado, ahí pues tenemos una tablita, nos dice que el IHH normalizado me dice que es un mercado diversificado cuando está por debajo del punto 1, que sería este caso, moderadamente diversificado cuando está entre el punto 1 y el punto 18, concentrado por encima del punto 18 y monopolio de 1. Profe, uno, ¿en qué ocasiones uno normalizaría el IHH y en qué otras no? Mira, básicamente lo que te está diciendo, técnicamente lo que te está diciendo es que es una medida mucho más clara del IHH normalizado. O sea, si tú quieres tener una mayor concentración, una mayor realidad de mercado, utiliza el IHH normalizado. Chévere. Pero, Juan, mira, frente a lo que vamos a ver aquí, lo que vamos a ver también en tema de segmentación de mercado, eres tú el que toma la decisión. A nivel práctico, ¿qué ocurre? Lo que uno normalmente utiliza es el tema del primero. A ver, ¿cuántas son las ventas? ¿Cuánto vendo yo? ¿Qué poder tengo en el mercado? Eso es lo que uno más utiliza porque es muy práctico. ¿Sí? De los otros, ¿cuál tomaría yo? Pues uno a veces se pone a ver un poquito más detallado. En la medida que el mercado tú lo sientas, por ejemplo, uno lo hace su análisis más detallado, por ejemplo, cuando tú estás teniendo un problema de ventas, en ese pero se está vendiendo, ¿qué está pasando? ¿Sí? Uno calcula todo si el que sea el resultado más malo, o sea, más negativo para sí, es el que toma. Pues, pero eso es un tema que digo yo, no lo vas a encontrar en ninguna parte. ¿Listo? Muy bien. Entonces este sería un mercado diversificado. Sí, señor. ¿Quién nos quiere leer entropía, María José? Índice de entropía. En ciencias, la entropía muestra el desorden de un sistema físico. Utilizando una analogía, el índice intenta dar una medida sobre la concentración a través del grado de incertidumbre que enfrentan los competidores. El mínimo valor se logra en el caso de un monopolio donde el valor de índice es 0. Ok. Entonces, tenemos ese, vamos a darle. Bueno, ese ya lo hicimos.
Ay, borré este. Pero no era. Creo que el resultado que ahorita nos dio es 0.16. En el mercado diversificado, 0.016 creo. Mercado Diversificado. diversificado. Sí, mira. Para el HH todos por debajo del punto 1 mercado diversificado. Sí, era mala. Hora de tomarnos la pastilla. Una pastilla, echarte el tinto. ¿De dónde saco nuestros datos? Las bases de datos. Entonces uno aquí puede estar hablando de bases de datos sectoriales o también Cámara de Comercio. ¿Cuánto fue que nos dio esto? ¿Cuánto nos dio esto, chicos? 2025. Es lo primero que nos está diciendo, calcule el S sub I. O sea, la participación en el mercado 450 2025 es 450 sobre 2025. Eso es 22,2%. 22,22. 22,2%. Innovation Plus 325 sobre 1025 da 16.05. 16.05, listo. 12.35. 12.35. 9.88. Este verde no se está viendo muy bien, entonces yo lo vuelvo, lo coloco más bien en el negro. 22, 22, 16.05, 12.35. 12.35, 9.88. 9.88, el 39 algo. 39.51. 39.51. Todo esto me suma a 100%, ¿cierto? Ahora me está sacando, saca el logaritmo de 1 sobre la participación. No logaritmo natural, logaritmo de 1 sobre S sub I. Eso me da logaritmo de 1 sobre punto 2222. .65 algo, ¿cierto? 3, listo.
Este, 16.05. 0,794. 0, 794. o sea, 0,0. 0.794. 794. 0.908. 1.005. Y 0.403. Listo. Ahora, ¿qué me está diciendo? Multiplica S sub I por logaritmo de 1 sobre S sub I. Es decir, este por este, ¿cuánto da? Cero punto 145. 145. 0.127. Ajá. 0.112. 0.099 y 0.159. Y total me suma 0.643. 643, listo. ¿65 qué? 3. 3. Perdón, 64, 643. Entonces me dice que 0 es el valor, el mínimo valor se logra en el caso del monopolio del valor del índice 0, es decir, hacia uno va teniendo a una competencia perfecta. ¿Qué vemos acá? Que se va aproximando hacia una competencia, pero sin embargo es un mercado, pues uno pudiese decir que es un mercado como lo veíamos en la vez, creo que era en el primer ejercicio, es un mercado que tiene un nivel de concentración. ¿Sí? O sea, cuando nosotros logramos que sea un mercado, pudiésemos decir que es una competencia perfecta cuando está muy cercano a uno. Está el índice de Hanakai, que es otra generalización del IHH, que lo que está buscando es empezar a controlar el peso entre las empresas más grandes con un ponderador. ¿Sí? Este alfa debe ser diferente de 1, donde el máximo valor del alfa es 2. ¿Sí? Entre más grande sea el alfa, y esa medida también aquí sí sería una medida muy subjetiva, somos nosotros los que vamos controlando ese ponderador para mirar literal qué peso le vamos otorgando a las empresas más grandes en cuanto a su participación en el mercado. Cuando tiende a 1 va teniendo a monopolio y el caso contrario sería competencia perfecta.
Nos está diciendo que calculemos con un alfa del punto 2, punto 5, punto 8. ¿Quién lo da? Literal, ese es uno de los grandes problemas que tiene este indicador. Existe, a mí particularmente no es que sea mi favorito, porque particularmente cuando uno lo ve mucho en el tema de investigación académica, no hay una claridad de ese alfa. ¿Sí? 2 lo vuelven entonces el máximo, que es básicamente que te lo vuelve como si fuera el IHH normal. ¿Sí? Pero bueno, vamos allá a lo que nos está pidiendo aquí el ejercicio. Entonces el S sub I al cuadrado daría ¿cuánto? Puede ser así un porcentaje, Y normalito. Pero 25 elevado a la 2. es 25. si es a la 2, Ay, perdón, es ¿cuánto fue que nos lo dijo? el alfa es 0.2. 0.2, perdón. Les prometo que no vuelvo a hacer esto sin otro punto. La profe, el primero da 1,90. 1,90. No 8. Punto 1.71. ¿Qué nos interesaría? Que sea lo más cercano a 0, ¿listo? ¿Cuánto da este? 1,71. 1,71. 1,58. 1,58 y la sumatoria de esto nos da 10,46. 10,46. Entonces vamos ahí. Entonces el HK sería HK igual a 0,05. sería entonces, correcto, 1046 elevado a la 1 menos 0,2 menos 1, esto me da 0,05. 0,05. Este es el ejercicio punto 5 y punto 8. Vamos a repetir este. La concentración punto 5 y S sub I a la Profe, señor, cuéntemelo todo. le doy el de 0,5. De una, venga, vaya dándome el punto 5. ¿Cuánto es? Ah, no, el resultado final. Dámelo todo para que veamos aquí. Solo 38.
1.38. 1.34. 1.31. Ajá. 1.31. 1.31. 1.25. Eso da 100.92. Y el HK nos daría Otro camino me da eso. A ver qué es. el alfa, es este acá, No, que dice alfa T. Menos. diferente a 1. No puede ser 1 porque si no, mira, La indeterminación. es lo único. Y 2 se te vuelve HH. A mí lo que te decía, a mí sí me gusta porque este alfa hay mucha, es discrecionalidad de la persona que lo analice, que va colocando el sello. No, me equivoqué, pero con una columna que no era. Ah, bueno. Eso explica. Uno no podría crear un modelo para hacer el alfa y que ya no fuera tan cercano. De crear modelos, sí. Si no decía alfa. Sí, se pudiese crear. Hay gente que se dedica a hacer investigaciones de cómo generar el alfa. Y lo va mirando también a partir de inclusive lo que son las ventas. Y lo que hace es que lo empieza a generar. Ese no se vuelve el máximo, ¿sí? Y lo que hace según el nivel de ventas, yo le dice, no sé, el porcentaje de las mayores empresas es tanto, no sé, el 30%, entonces lo aplican ese alfa ahí, 30% sobre el otro. O sea, lo que busca esto, lo que busca ese alfa es generar como que las empresas que más vendan no son las que se lleven el mayor peso para decir la concentración del mercado. Entonces, lo que hace ese alfa es regular llamamos así como las ventas de las grandes empresas. Pues sí, no, la pregunta es más enfocada en uno, sí, también como determinado. Por eso es que te digo, este gran problema es, lo hacen más a un nivel académico y pues para mí el alfa se vuelve un tema muy ambiguo, muy subjetivo. O sea, lo que les digo, lo que hacen algunos que yo he visto en algunos estadísticos, es decir, la venta, entonces le dice que las mayores empresas tienen un 40% del mercado, entonces el 2.2 por el 40% da 1.6, es la cosa del indicador. Pero sigue siendo como algo muy satisfecho, pero existe. Como dicen por ahí sí es donde, pues yo se los explico, yo particularmente no lo utilizo. ¿Cuántos los das? El primero es 5. 5. Segundo. 4,47. 4.47, ajá. 3,87. 3,87 y 3,87. Y el último. 3,16. 3.16. Esto me da 24. Sí, 24.25 y el HK daría 0.002. 0.02. 0.00. Sí, 3 ceros. Entonces, No, eso no fue. Y el punto 8 que daría. Y ahí vemos un tema interesante que va pasando en la medida, que va pasando en la medida que usted cambia el alfa. ¿Sí? 13.3. Nos va mostrando que ese es uno de los temas. Sí, se te vuelve técnicamente un mercado más competitivo. Pues, 13.13. 13. 10.98. Ajá. 8.7. Ajá. 8.7. Ajá. 8.7. Ajá. 6.31. Ajá. Y el total da 5.6. Y el HK nos da 0.0008. Profe, sí, 9 ceros. O sea, Es como un O sea, 0. en eso, al 10 a la menos algo, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué nos va mostrando? Y eso es lo que yo les quería mostrar. Ese es uno de los grandes debates que hay con este. ¿Qué hace este índice de Hanakay? Buscar que las empresas más grandes, pues obviamente no se les penalice por ser grandes, ¿cierto? Entonces, en la medida que tú, el HK
el Hanacar, se te vayas aumentando el alfa, pues obviamente va dando una mayor diversificación del mercado. Esto nos va diciendo que este es un mercado altamente competitivo según Hanacar. Si ustedes se ponen a ver, mientras en uno de los primeros nos daba un mercado moderadamente concentrado, en este nos lo está diciendo altamente competitivo. ¿Cuál utiliza uno? Yo ya lo digo, por practicidad, que más uno utiliza es de concentración de mercado. A uno le interesa saber cuántas son las ventas de las empresas, cuáles son las principales empresas, y si eso le da por encima lo que nos dio, que nos daba por ejemplo un 60%, que inclusive cuando uno ve una empresa que tiene un porcentaje mayor del 10%, uno dice ya hay una concentración de mercado. Porque para usted tener un 10% del mercado, usted es un jugador muy relevante. ¿Sí? También tienes que ver qué tipo de industria estás. ¿Sí? Y eso es aquí es donde uno también empieza a analizar nuevamente qué significa para mí la competencia. Entonces, aquí, ¿qué hacen estos indicadores? Estos indicadores lo que quieren es que están valorando empresas del mismo sector. No algo que nosotros hemos venido también hablando, que la competencia es aquel que me roba flujo de caja. Entonces, cuando me estoy hablando que es aquel que me roba flujo de caja, estoy hablando de otras empresas y ahí complejizo un poco más este tema. Muy bien, chicos. Aprendizaje del día. ¿Qué nos llevamos del día de hoy? Tener puerto en mano. ¿Cuál es el Juan? Para mí, ¿cuál es el mayor reto cuando tú tienes un puerto dentro del mercado? Es que es cuando más tienes que invertir en innovación y desarrollo. ¿Por qué? Porque es cuando es más fácil lo sacan del mercado. Porque empiezan a ver, no, es que vos empezás a tener un gran problema y es, te relajas, te dormís en los laureles como dice por ahí. No, yo soy grande, entonces pasa que llega una empresa chiquita y te empiezas a sacar del mercado, ejemplo, Blockbuster, que uno pensaba que Blockbuster lo iban a sacar, llegó Netflix y lo sacó, por un tema de innovación. ¿Por qué los pequeños negocios están creciendo ahora? Porque empiezan a identificar cuáles son esas falencias, esos nichos, esas falencias que tiene el gran, como la gran empresa. ¿Qué pasa en la gran empresa? Cuando tú tienes mucho poder, tú empiezas a estandarizar. Cuando tú estandarizas, pasa una función de costos. O sea, hay ciertas cosas que te vuelven lo que uno llamaría costos marginales. A veces vender más no es tan bueno, porque dicen, no, me sale muy costoso, entonces no lo hago. Y ahí es cuando se entra en chiquito. ¿Y dónde están las empresas ahora compitiendo? En tema de nicho, en tema de personalización. Entonces tú pagas por un producto mucho más personalizado y pagas mucho más, entonces te generan unos márgenes más interesantes. Muy bien, ¿qué más nos llevamos, equipo? Excelente, si se me va con eso, voy ganador hoy. No le tengan cuidado, en serio, no le tengan miedo a la deuda, tengan también igual mucho cuidado con la deuda ustedes ahora que están empezando. Es decir, no se pongan literal, teniendo la tarjeta de crédito, tener cupo al máximo, sepan utilizarlo, ¿sí? Se los digo bien. Porque ustedes son tan atractivos para los bancos. Ustedes son todos muy bonitos, ¿cierto? Pero ¿para qué son todavía más bonitos para los bancos? No, nosotros que gastan más, sino que ustedes los próximos 40 años van a estar trabajando. Entonces a mí me interesa que estés trabajando para mí como banco. Entonces, para mí la libertad financiera, se los digo, no está en ganar más, sino en cómo optimizo mis salidas. Equipo, nos vemos el miércoles. Un gran abrazo, cuídense. Chao, chao. Hasta luego, cuídense. Chao, bueno, que estés bien. Hasta luego. Sí, ve, que no había. Yo no, el miércoles. ¿Verdad? No, es que literalmente sí estaba enferma. Yo también estaba enferma. Todos habían estado enfermos por culpa de quién. Pero esta no se enfermó nada, se enfermó 2 días. No, yo me enfermé un día feo y ya el segundo ya lo que hice fue sacarme la Venden mucho, pero no hay nada de tampoco el trabajo salir. Entonces muchos empresas tienen que pagar muy rápido al proveedor y el cliente se está demorando. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como no
alinear esta caja para que el cliente le pague rápido. Chao, Chao, Juan. ¿Qué pasa? Lo primero que queda trabajar. Si te sale más, uno queda rápido, el resto cuando se queda, yo se los digo a todos, vaya, pregúntele, que lo peor que le pueden decir es que no, le dicen que sí ganamos. Dale, chao, Caballeros, cuéntenme todo, no omitan detalle, que